¿no? Lo estoy pensando, pero no lo he dicho, ya. Sí. Ahora seguro sí pide todo, ¿no? Te pedirán la partida y eso. Bueno. Bien, el instrumento público notarial, ¿qué características tiene? Certificado por notario, en ejercicio de su función y debe tener competencia para ese instrumento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay instrumentos que permiten atipicidad, es decir, puedo tener cualquier contenido, hay otros instrumentos que sí están regidos por la tipicidad. Entonces el notario ya no tiene competencia para ello. Por ejemplo, un ejemplo, las actas de constatación, eso está regido por el principio de atipicidad. Yo puedo constatar muchísimas cosas. No hay reglas para decir, tú solo puedes constatar A y B. No, tú puedes constatar muchas cosas. Siempre que no te superpongas a otra función pública, ¿ok? Y siempre que no violes derechos fundamentales. Por ejemplo, me han dicho que tengo que constatar qué pasa dentro de esa casa. Ah, me meto en la casa. Eso no puedo hacer. Estoy violando derechos ajenos. Mi función, si bien puedo constatar, sería con el permiso de la persona que está en posesión, ¿ok? Pero no sin esa autorización. O sea, si bien es posible esa constatación, es sin violación de derechos. Tengo derecho a que me entregues ese vehículo. Entonces, por favor, dé fe pública de cuando vea usted que yo me robo el vehículo, porque tengo el derecho. No puede intervenir. Sí podría hacerlo con la autorización de quien tiene la posesión y entrega las llaves, pero no para constatar una ilicitud. Aquí con el acta notarial le quisiera dar apariencia a lo contrario, ¿ok? Tener eso en cuenta. Entonces, por ejemplo, en el mundo de las actas de constatación rige un principio de atipicidad. Hay muchas cosas que se pueden constatar. No hay unas reglas o unos ámbitos precisos. Pero hay otros casos que sí, que rige el principio de tipicidad. Es decir, la competencia del notario es estrictamente en ese ámbito. Un ejemplo son los no contenciosos. En los no contenciosos rige tipicidad. ¿Por qué? Porque el no contencioso va a tener como efecto producir la comprobación de una situación jurídica que solo el legislador le puede atribuir al notario. Lo otro no, es comprobar un hecho cualquiera, no atribuirle consecuencias jurídicas o efectos jurídicos por un no contencioso que la ley no prevé. Por más que debió preverlo y se olvidó. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando luego de una sucesión intestada aparece otro heredero y dice, oye, no me han incorporado a mí, ¿qué hago? Ya no hay actuación notarial posible. Hubiera sido lógico que se establezca un procedimiento de incorporación de herederos cuando el resto está de acuerdo, pero no ha previsto, entonces no es posible. Ahí rige no un principio de conveniencia o de atipicidad, sino de tipicidad. No hay otros procedimientos no contenciosos más que los previstos. Por ejemplo, hay un procedimiento para convocar en sociedades, pero no para convocar en asociaciones. Entonces, ¿qué rige? ¿Tipicidad o atipicidad? Bueno, pero sería lógico lo otro, pues. Pero no está previsto, no se puede saltar de un procedimiento a otro. Entonces, el instrumento notarial, claro, interviene el notario en ejercicio de la función notarial, pero con competencia legal para ello. ¿Correcto? La típica distinción de los instrumentos notariales es entre protocolar y extraprotocolar. Lo que a veces se identifica, no es correcto totalmente eso, pero sí en parte se identifica que lo protocolar es la escritura pública y lo extraprotocolar es el acta. ¿Ok? No necesariamente hay coincidencia total, pero sí parcial en gran medida. Entonces, un instrumento protocolar, ¿cuál es? La escritura pública. Un instrumento extraprotocolar, ¿cuál es? El acta de constatación de hechos. De hechos. La escritura pública, ¿qué cosa es? El instrumento que contiene uno o más actos jurídicos, no hechos. En el acto jurídico yo me vinculo por mi propia voluntad. En el hecho no.
Es lo que ha pasado. Yo no estoy vinculado a eso. Entonces, por ejemplo, una compraventa no era en un acta de comprobación de hechos. ¿Dónde una compraventa? Que es un acto jurídico. Es una escritura pública. Una vez querían hacer muchas curiosidades. El mundo de las actas es el mundo de las curiosidades, ¿ya? Hay gente que quiere lo imposible a raíz del acta, ¿no? O sea, quiere agarrarse de que el notario lo dijo y ya es verdad. Pero tienen curiosidades, ¿no? Por ejemplo, alguien decía, ustedes saben que para los candidatos de alcalde creo que piden que domiciles en un distrito, ¿no? Si no, no puede ser candidato de alcalde de esa circunscripción. Entonces hay gente que te pedía, yo quiero que usted constante que una persona no vive en el distrito. ¿Cómo vas a hacer esa constatación? A ver, ¿cómo podrías constatar que una persona no vive en el distrito? No, tiene que ir a la casa a tocar la puerta y ver que él no vive. Esa constatación no es posible. Yo puedo constatar lo que alguien me pide, pero no contra alguien. Como es un mundo de la atipicidad, no está establecido qué cosa puede hecho, puedes constatar, hay cosas curiosas que pasan en la constatación de hechos. Por ejemplo, hay gente que pide constatación de que tal producto se vende en tal supermercado a tal precio, porque eso lo quiere utilizar de prueba de una competencia desleal. Entonces tienes que entrar a una tienda y decir, bueno, ¿cuánto cuesta esto? Tanto. Ahí. Por ejemplo, tú en ese caso tienes que pedirle permiso al dueño de la tienda, ¿o no? O tú subrepticiamente te metes y dices, bueno, voy a verificar así. Es el mundo de lo no regulado, ¿eh? Puede haber problemas ahí. Además, no necesita firmar nadie, entonces prácticamente lo que el notario dice. Es un tema complicado, ¿eh? Me parece que por lo menos tendrías que anunciar que estás ahí. Lo otro sería una cosa subrepticia, casi encubierta, ¿no? O sea, anunciar, no que firme ni que esté de acuerdo, puede no estar de acuerdo. Pero sí anunciar cuál es la razón de que estás ahí. Porque tú no estás yendo a comprar. Tú no estás yendo a comprar, ¿a qué estás yendo? A dejar constancia de una actuación notarial. Pero como les digo, ya todo eso son reglas de diligencia no escritas. No hay normas en el mundo de las actas de constatación. A diferencia de las escrituras públicas, tiene una serie de requisitos formales que no te puedes saltar. Entonces, la escritura pública documenta un acto jurídico en donde la propia voluntad vincula. En el acta solamente compruebas un hecho. Por eso es que en la escritura pública los intervinientes tienen que firmar o alguien firmar por él. En el acta puede nadie firmar porque no están de acuerdo y no quieren firmar, pero igual se constató el hecho. Diferente situación. Por ahora no existe constatación verbal de la voluntad de las partes. O sea, yo no podría decir, bueno, ¿saben qué? Las partes no han firmado esta escritura pública, pero yo escuché que estaba de acuerdo y te doy fe de eso. Eso no existe. Imagínense el peligro que significaría que el notario dé fe de un acto jurídico verbal, no firmado. O sea, ya vendí mi casa y porque el notario lo dijo y yo no hay ninguna firma. Él me escuchó que lo dije. Eso no existe. Por ahora. O sea, el instrumento, el acto verbal documentado en escritura pública. La escritura pública es el documento escrito. Escrito. ¿Qué cosa es escrito? Que mi voluntad está por escrito, no verbal. Por si acaso. En la escritura pública consta una voluntad por escrito, no una voluntad verbal. ¿Cuál es la diferencia entre un instrumento público y un privado? Bueno, el valor probatorio, correcto, uno da fe pública, el otro no. La responsabilidad penal del autor, mucho más grave que en el que falsifica uno público, tiene una responsabilidad penal muy agravada que el que falsifica un instrumento privado, porque claro, el público da más certeza, entonces la falsificación genera un daño mayor. Y también el tema de la impugnación, porque el instrumento público, como da fe pública, le genera al que quiera desconocer el instrumento público el deber de impugnarlo, porque si no, genera fe pública. El instrumento privado no, simplemente lo niego y ahí pasas a cotejo. Pero en principio tú lo negaste y ya no le das valor al instrumento privado. Entonces tiene un régimen jurídico bastante diferente.
Bueno, ustedes saben que las escrituras tienen que ir a lo que se llama las escrituras y otros actos protocolares tienen que ir al protocolo notarial, que es una colección ordenada cronológica de los registros. ¿Ok? El registro es el conjunto de fojas, ¿ok?, que aquí se van configurando por 50 folios. Entonces, cada 50 registros, cada 50 folios conforman un tomo. Entonces un tomo tiene 500 fojas, ¿ok? Una operación matemática muy compleja, ¿no? 50 por 10. Un tomo tiene 500 fojas, ¿ok? ¿Qué protocolos hay? Bueno, de escrituras públicas, de testamentos, de actas de protesto. Acá están los protocolos que existen. Voy a hacer unas preguntas sobre los protocolos, ¿ya? Sí, para ver si estuvieron atentos en sus anteriores clases de Derecho Notarial. Porque recuerden, este es un diplomado de diario de Derecho Notarial, ¿ah? ¿Ha estado González López o no? ¿Quién ha estado? Becerra. Becerra, ya. Pero ¿quién puede mejor enseñar Derecho Notarial que un notario? Yo acá estoy usurpándolos. ¿Quién puede enseñar mejor Derecho Notarial? ¿Sí o no? Yo estoy simplemente haciendo un resumen. Se supone que saben, ¿no? A ver, un testamento por escritura pública, ¿en qué registro notarial va? Qué fácil, ¿eh? De testamentos. El acta, no el testamento, porque el testamento no consta ahí en el protocolo, ¿eh? El acta de entrega del testamento cerrado, ¿en qué registro va? No es. Tú cuando otorgas un testamento cerrado, no lo otorgas ante el notario. Tú lo que otorgas ante el notario es la entrega del acta, del sobre, que está cerrada. Y el notario lo que hace es levantar un acta de entrega del testamento cerrado y se guarda el sobre. ¿Ok? Esa acta de entrega no es del testamento. ¿El testamento de dónde consta? Dentro del sobre. De repente el sobre está en blanco, era una broma. Un testador bromista, de repente dijo, entrego mi testamento, un papel en blanco o en chino. ¿Correcto? El testamento está en una foja que está dentro del sobre. El notario ni sabe en qué registro, protocolo si quieren, consta el acta de entrega del testamento cerrado. En el registro de testamentos. Sí, correcto. También en el registro de testamentos, aunque no sea el acto testamentario el que consta en el registro, sino es parte, un sobre. ¿Dónde consta, en qué registro, mi pregunta, consta la protocolización? Porque directamente no entra al mundo notarial. ¿En qué registro consta la protocolización del testamento hológrafo? Porque hológrafo directo no puede ir a un notario, porque el hológrafo se queda escrito por sí solo el testador, ¿no? Digamos, sin intervención de ninguna autoridad ni de ningún notario. Eso no, ese papelito no va al notario, eso hay que protocolizar, o sea, comprobar su autenticidad. Bueno, una vez que se comprobó ya su autenticidad judicialmente, porque no hay comprobación de testamento hológrafo notarial, ese procedimiento no condición no existe. Entonces yo no podría ir a un notario no podría aceptar hacer o realizar una comprobación de testamento hológrafo en un contencioso, porque solo está previsto para el cerrado. Bien, esa protocolización judicial del testamento hológrafo va a llegar al notario, porque es protocolización. ¿En qué registro lo incorpora? Solo hay dos posibles, pues. En el de testamento. No, porque él no ha llevado ese asunto. Él no es un asunto del notario, viene judicial. Es un expediente judicial. Claro, es un expediente judicial. No ha pasado por el notario, no puede ir al de no contencioso, porque no contencioso que yo he tramitado, no de un tercero. En las escrituras, no al de testamentos, ¿eh? Porque es una escritura cualquiera. Así se considera. No es tan lógico, debería ir de frente, nomás creo que debería ir el de testamentos, ¿no? Pero si ustedes ven el registro de testamentos dice, acá va el de escritura pública y el cerrado, punto, no dice más. Entonces, ¿dónde queda? ¿A dónde tendría que ir? No le queda otro sitio. Recuerden, el de escrituras públicas no solo es de escrituras públicas, también es de protocolizaciones. Toda protocolización, ¿dónde va? Salvo que sea protocolización derivada de un no contencioso. Ahí va de no contenciosos. ¿Cuál es protocolización derivada de un no contencioso? Prescripción adquisitiva.
¿Siempre? No necesariamente. Sucesión. Hay varios sistemas para hacer, hay varias fórmulas documentales para hacer prescripción adquisitiva. Inventario. El inventario se protocoliza en el expediente que se llama. Pero bien, si el hológrafo va de escrituras públicas, es una curiosidad en realidad, no, pues no tiene otro sitio, porque es protocolización y no es no contencioso nota, entonces no puede ir al de no contencioso, pero sí va al de escrituras públicas, porque el de escrituras públicas no solo contiene escrituras públicas, también contiene protocolizaciones. Protocolización en realidad es un acta notarial donde el notario... ¿Qué cosa es una protocolización? Es un acta, es un instrumento que consiste en una declaración del notario que, a pedido de parte o por mandato legal, incorpora él lo actual en un expediente al final del tomo. Eso es todo. Entonces el notario dirá, pues, en Lima, los 29 días del mes de febrero del año 2020, a pedido de X, ¿no? Pues del juez, procedo a protocolizar el expediente, de lo que sea, entre las partes, ¿no? Tal contra tal, sobre tal materia, número de expediente tal, que tiene pues 100 fojas, y que se incorporan al final del tomo, y eso es lo que va a hacer. Eso es todo un acta de protocolización. Eso no es una escritura pública. Lo único que hace es decir, voy a guardar el expediente al final de este tomo. Nada más. ¿Eso dónde va? A las escrituras públicas, por la ley. La ley dice, es registro de escrituras públicas, pero también actas de protocolización. Claro, las genéricas, no las del no contencioso que se van a no contencioso. Bien. Teóricamente una persona puede pedir que se incorpore documentos, ¿no? Muchas veces lo hacen los presidentes de los tribunales arbitrales. Por ejemplo, un tribunal arbitral termina con un expediente, ¿sí o no? Que acá con un laudo. ¿Quién guarda eso? Claro, si es una institución, esos arbitrajes institucionales lo guarda esta institución, pero si es institucional y es ad hoc, ¿quién guarda ese expediente? Porque mañana, si se pide mañana más tarde, a ver dónde está el laudo, a ver dónde está la parte, dónde están las solicitudes, no hay nada, se perdió. Muchos presidentes del tribunal arbitral ad hoc lo mandaba a un notario a protocolizar, entonces el notario lo que hacía ponerlo al final del tomo nomás. Y se supone que queda conservado. No estaba establecido como formalidad del procedimiento arbitral, ¿no? Simplemente era pedido del presidente del tribunal, voluntario. Bien, el protocolo conserva los instrumentos, ¿no? Es lo que busca un protocolo es resguardar la seguridad jurídica, no de los actos, sino la seguridad jurídica del documento. No es lo mismo. Una cosa es la seguridad jurídica del tráfico. Claro, porque este acto da fe pública, pero el acto tiene como soporte un instrumento, ¿ok? Y entonces los protocolos lo que buscan es asegurar el documento en sí. Es un tipo de soporte formal de la fe pública, no sustancial, porque la fe pública sustancial es, este acto se ha celebrado en estas condiciones de lo que dice el instrumento. Pero, ¿y dónde está el instrumento? Ese es otro tema. Esa es la conservación del instrumento. Protocolo. El protocolo es público. Cualquiera puede pedir un protocolo. Que sea público no lo hace un registro público, es diferente. ¿Público qué significa ahí? Cualquiera tiene acceso, es una cosa. Otra cosa es un registro público, porque un registro público produce oponibilidad, eso no produce protocolo. Diferente. Acá público es en el sentido de acceso público, cualquiera lo pide, que es diferente a registro público, que genera efecto de que todos lo conocen, aunque realmente no lo conozcan. Ese efecto no produce el protocolo. El archivo notarial es un concepto más amplio que protocolo, ¿ya? Si yo le digo, es más amplio, protocolo, archivo, porque archivo abarca el protocolo, pero también, o sea, los registros, pero también tomos de minutas, documentos protocolizados, que son estos que se añaden al final del tomo, los índices, estos cronológico, alfabético, ahora muchos son informáticos ya, que se llevan para conocer esta persona qué instrumentos ha otorgado, esto que paran viendo los fiscales, ¿no? Los fiscales creo que todos los días los utilizan a los notarios para decirle, envíeme información sobre Juan Pérez, cuántas escrituras ha otorgado en los últimos 20 años.
Imagínense, por eso ahora tienen que ser informatizados, porque si no, imagínense cómo sería la búsqueda. Y eso es de todos los días, y además una relación de 50 personas de una, entre comillas, organización criminal. Entonces ya su trabajo es atender los requerimientos fiscales. Y si no atienden, ya al día siguiente ellos son parte de la organización criminal. Así que tienen que atender. Bueno, todo eso forma parte del archivo, ya que es un concepto más amplio. Conclusión, la escritura pública es todo instrumento matriz. ¿Por qué matriz? Va a un archivo madre, ¿correcto? Del cual solo se expiden copias. Ese protocolo madre solo lo conserva el notario. Lo que circula en el tráfico, lo que nosotros vemos son las copias, ¿ok? No el documento matriz, el documento madre es guardado y conservado por el notario como soporte de seguridad documental. Es cierto que con la informática tarde o temprano esto va a cambiar, ¿eh? ¿O ustedes creen que no? Con la informática tarde o temprano el documento escrito va a irse modificando. Pero bueno, por ahora es así, ¿ok? La escritura pública en un protocolo matriz, o sea, que se conserva físicamente, no virtualmente, es el instrumento notarial típico y característico, el que produce más garantías y más efectos. Tiene más garantías. Una serie de requisitos para otorgarlo, ¿ok? Fíjense que en la escritura pública hasta hay que dar fe de que las personas son inteligentes en el idioma castellano. En la escritura pública va a decir, actúan con libertad, conocimiento y son inteligentes en el idioma castellano, además doy fe de su capacidad. Ahora, si se probara que eso no es cierto, anularía el instrumento, obviamente. Imagínense un ruso que nunca habló más que ucraniano. Puede también traer problemas probatorios complejos, ¿no? De repente alguien se hace que no conoce el idioma castellano, cosa que ha ocurrido, ¿no? Se hace que no conoce el idioma, ¿no? Un holandés acá en Perú, un asesino. Pero ese no fue un notario, claro. Claro. Bueno, que se hacía que no entendía para complicar el juicio oral, de repente, claro, puede ocurrir, ¿no? O sea, más se ha visto en penal que en el derecho civil notarial. En la escritura hay dos planos. Ustedes leen una escritura y dos planos. ¿Cuál es el primer plano? El del derecho notarial. Hay todos los requisitos que debe cumplirse una escritura. Pero hay otro plano, que es el civil, del acto jurídico. Las obligaciones, los derechos de las partes. Eso está fuera del derecho notarial. Eso es derecho civil. Bueno, la estructura en teoría es de dos partes. El texto negocial, el acto jurídico y las declaraciones que hace el notario. Las partes formales en doctrina son la comparecencia, quienes intervienen, ¿no? O quienes participan mejor, la intervención, o sea, los que ayudan a la realización del acto, lo que le llaman exposición, estipulación, o sea, cuáles son nuestra voluntad, cuál es nuestra voluntad y las constancias ya que hace el propio notario. En la ley del notariado las partes son tres, esto es doctrinal. Para la ley del notariado las partes son tres, la introducción, el cuerpo y la conclusión. El cuerpo vendría a ser la exposición, estipulación. La exposición, o sea, lo que estipulan, lo que declaran las partes. ¿Ok? La introducción vendría a ser la comparecencia, la intervención. La conclusión va más allá que las constancias notariales. La intervención es la parte final, donde se da fe de una serie de cosas. De la lectura, donde se da fe de la ratificación de la voluntad, y donde además se pueden corregir errores o adicionar cuestiones o aclararlas. ¿Ok? Este esquema es el mismo desde la primera ley del notariado. Acá solamente había tres leyes del notariado. La de 1911, la del año que es la ley 1510, la de 1992, que fue el decreto ley 26002, y la actual, el decreto legislativo 1049.
En el siglo XIX no había ley notarial, lo que refiere al Código de Enjuiciamientos Civiles. Ahí estaba la regulación de los instrumentos notariales. Porque en esa época la fe pública se dividía en dos, la fe notarial y la fe del secretario juzgado. Todo estaba en el Código de Enjuiciamientos Civiles. Dicho sea de paso, en esa época el secretario juzgado cobraba como notario por arancel para las actuaciones que él realizaba. Cosa que rigió hasta los 80. La gente antigua, como yo comprenderé, recuerda que los secretarios cobraban con un arancel ellos directamente para hacer las actuaciones. A ver, una demanda tenía un arancel. El doctor Castañuela, que no se acuerda, tan joven es, no te pases pues. ¿Ah? Sí, hasta los 80 rigió ese sistema. Por eso que el notario y el secretario juzgado en el siglo XIX están en la misma norma, porque los dos daban fe pública cobrando por su propia cuenta. Además, el notariado en esa época estaba bajo la inspección del Poder Judicial. El Poder Judicial inspeccionaba al notario. O sea, el control notarial no tenía una entidad, lo hacía el Poder Judicial. Además, el Poder Judicial nombraba a los notarios. Estaban vinculados. El nombramiento de notarios por el Poder Judicial duró hasta los años 70. Y la inspección también, la inspección de los instrumentos notariales por el Poder Judicial duró también hasta esa época, hasta los años 70. Pues estaba regulado en el Código de Enjuiciamientos. Ya en el siglo XX ya se separó con una ley especial, pero no se separó con una ley especial, pero no se separó del Poder Judicial. ¿Y cómo se nombraban los notarios por el Poder Judicial? A discreción, no de concurso. Por eso que mucha gente decía, el notario se hereda, porque el papá era notario y el hijo era notario también. Era discreción. Y no nombra al presidente de la corte. Tiene inmenso poder, ¿sí? Sí, claro, estamos seguros que todos esos nombramientos fueron muy honestos, ¿no? No nada raro, ¿no? Porque vamos a pensar eso, todos fueron recontra legales. ¿Por qué piensan mal ustedes? No se pasen. Estamos en el Perú, ¿qué creen que está? ¿Ah? Pero acá primamos siempre la buena fe. Favor. Bueno, en la introducción que hay, comparecencia, datos personales, identificación. ¿Okay? En el cuerpo, la declaración de voluntad, en lo que es más o menos lo que yo les estaba diciendo, ¿no? En la conclusión está la lectura del instrumento, la ratificación, las adiciones, las aclaraciones, la firma. Algunas curiosidades. El título del instrumento, o sea, por ejemplo, es compraventa, es permuta. Ustedes ven que la escritura tiene un título, compraventa. ¿Ese título es obligatorio o es opcional? Curiosamente es opcional, podría no haberlo, siempre lo hay, pero ¿qué pasa si no se pone? No sería motivo de observar la escritura, porque no es obligatorio. De repente un notario dice, oye, yo no sé qué cosa quiere decir esto, no entiendo este acto jurídico, es un acto típico, no sé qué poner, porque claro, una compraventa es una compraventa, una permuta es un acto atípico, no sé qué cosa es. ¿Qué le pongo? Entre poner contrato atípico, mejor no le pongo nada. Este contrato no tiene nombre, no le pone nada. O algo así tan genérico como acto celebrado pero sin ninguna calificación jurídica del acto. Eso no es observable, porque ni siquiera es requisito. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta de derecho notarial? Para pasar al tema de derecho registral y algunas nociones esenciales. Han tenido varias clases de registral, ¿no? ¿Quiénes han estado? ¿Tú has estado o en el otro diplomado? ¿Quién ha estado? Ha estado Jorge Ortiz, ¿no? Y también estuvo, creo, un notario. Perdón, un registrador, ¿no? ¿O no? Lozano, ¿no? Ya. Esto es para complementar nomás lo que ya aprendí. No sé si tengo una pregunta de notarial para pasar. Doctor, sí. El tema de la representación también es el mismo, se aplica el mismo caso que el Estado civil. La representación es un juicio del notario, no da fe pública, porque la representación es una evaluación jurídica. Todo lo que es evaluación jurídica, tú das fe pública, tú das fe pública de un hecho que estás viendo. Pero decir que una persona tiene poder o no tiene poder no es un hecho. ¿Qué cosa es? Es una evaluación jurídica que tú haces. Por ejemplo, imagínate que
Vamos al método del registrador. Imagínate que el registrador se equivoca y en su interpretación dice que tiene poder cuando expide la publicidad y no tiene poder. ¿Eso es un atentado contra la fe pública? En principio no, porque parte de la evaluación jurídica. De repente sí, opina que sí, de repente por otro criterio podría ser que no. Eso es un tema ajeno a la fe pública, es un tema de diligencia. Claro, no es un tema de lo estoy viendo y es así. Por ejemplo, yo puedo dar fe pública, si pudiera, de que ustedes están acá. Entonces digo, bueno, estás tú, que te conozco, etcétera. ¿Sí o no? Porque están acá. Pero yo no podría dar fe pública de que ustedes han aprendido algo. De repente no aprendieron nada y perdieron su tiempo. De eso, ¿me entienden? O sea, eso ya sería mi apreciación personal. De eso no puedo dar fe pública. No sé si está clara la diferencia entre lo que es un hecho que yo observo. Eso es, que está en ustedes acá, es un hecho que estoy observando. Otra cosa es mi apreciación. Sobre eso yo no puedo dar fe pública, es una apreciación, un juicio. Estoy exagerando la diferencia ya, pero más o menos para que se entienda. Doctor, sobre los testigos, ¿es uno o dos? ¿En qué caso? Hay varios testigos, ¿ah? Hay testigos de identidad, hay testigos instrumentales para los testamentos que son dos, hay testigos a ruego, hay varios, ¿ah? A ruego. No, dos no necesitas dos, no, dos no. Instrumentales son dos, instrumentales son los del testamento, ¿eh? para el instrumento. Sí. Hay varios tipos de testigos, ¿eh? Hay testigos instrumentales, hay testigos a ruego. Identidad también. Por ejemplo, si el notario es cierto que ya se ha dejado de usar, porque ahora es la huella y el reporte de RENIE, pero en teoría existe el testigo de identidad, que es el que ayudaba al notario, o ayudaba mejor, a identificar a una persona. ¿Qué hacen ustedes? ¿Testigos de identidad? ¿Pero ustedes le creen a los venezolanos? No, una broma que después lo van a juzgar como le dicen ahora, cuando es contrario al extranjero. Un xenófobo, van a decir una broma, no, es una broma. Ya. Sí. El certificado de identidad forma parte también del protocolo. ¿El cual? Los certificados que tienen los notarios para verificar del protocolo no forman parte. Lo que ocurre es que, digamos, por mayor seguridad lo guardan ahí. Pero recuerden, el protocolo solo en realidad, lo que forma parte del protocolo es la minuta. Perdón, del protocolo no es, del archivo. Solo forma parte de la minuta, el tomo de minuta. Pasa que le ponen todo, pero si el minutario estuviera conformado solo de minuta y nada de adicional, estaría bien armado. No sería observable. Lo que pasa es que le ponen todo pero podría estar aparte, ¿eh? Pero en la visita notaría lo piden. Pero podría estar aparte. O sea, podría estar en un folder aparte. No, porque el tomo de minutas es de minutas. No hay otras cosas. Lo que pasa es que, digamos, por unidad lo ponen todo junto. Pero si estoy aparte, en un folder, por decir, y me piden, yo traigo el folder, no hay ningún problema. No. Porque es en el archivo, el archivo es de minutas. No de los anexos de la minuta. Lo hago por seguridad, no porque sea una obligación legal. Que lo conserve en otro lado, sí, pero en otro lado, no debe estar en el tomo. Acá. El archivo es un concepto más amplio, pues abarca ¿qué cosa? Los registros de escrituras, de testamentos, etc. Los tomos de minuta. Claro, en verdad al principio era realmente tomo de minutas, ¿no? Después era de DNI, después era después era de impuestos, pues es más el anexo que la minuta ahora. Los documentos protocolizados, o sea, los que van al final del tomo, los INS, eso es parte propiamente del archivo del notario. Lo otro es un adicional. Bien, pasamos entonces a derecho registral, siendo exactamente 7 de la noche. Bien, ¿cómo definimos derecho registral? Bueno, vamos a definirlo por lo que regula. ¿Qué regula el derecho registral? Es una definición por su contenido. Bueno, primero regula la publicidad de los actos y contratos, ¿ok? Los efectos de esa publicidad,
la publicidad de actos económicos y los efectos que produce esa publicidad, pero también el procedimiento de inscripción, ¿ok? Pero también el resultado de ese procedimiento, los asientos, pero también la institución pública, ¿ok?, a quien se le delega esa función. Entonces el derecho registral tendría el siguiente contenido. Primero, publicidad y efectos. En segundo lugar, procedimiento y el resultado del procedimiento, que son los asientos. Y el soporte de la institución. Ese es contenido. ¿Qué cosa es derecho civil de todo eso? ¿Qué derecho público de todo esto? ¿Ok? Hay una parte que es derecho civil, o si quieren derecho privado más amplio, y hay otra parte que es derecho público. Este es el contenido, ¿ah? ¿Cuál es el fin? Es otra cosa. Todo esto, ¿para qué existe? Es otro tema. ¿Cuál es el fin? Una cosa es la materia que contiene, o las materias, y otra cosa es, ¿y para qué esto? Facilitar los actos de transmisión, adquisición, dotarles de seguridad. ¿Ok? Al dotarle de seguridad, tú estás facilitando los actos de transmisión y adquisición. La seguridad, presupuesto para la adquisición y transmisión, para fomentar la adquisición y transmisión. Una cosa es la finalidad del registro y otra cosa es el objeto del registro. El objeto del registro, no objeto como fin, sino objeto como esencia. La esencia del registro es la publicidad, porque sería una contradicción un registro que no es público. La esencia, ¿ok?, del registro, o sea, lo que lo caracteriza. ¿Qué cosa es la esencia? ¿No? Aunque no está tan de moda hablar de las esencias, pero bueno, lo que caracteriza al registro, ¿qué cosa es? Para que sea un registro y no otra cosa, la publicidad. Pero la publicidad no es pues tipo Magali Medina para enterarnos de lo que hacen los futbolistas o de los chismes del barrio. ¿Para qué es esa publicidad? ¿Qué fin tiene? Es otro tema. ¿Okay? Entonces, la esencia del registro, o sea, ¿qué es lo que lo caracteriza la publicidad? ¿Con qué fin? ¿Para qué se hace público? Facilitar la circulación de la riqueza, ese proceso de transmisión, adquisición de derechos. Todos los registros son con fin o tienen fin patrimonial, aunque su objeto no lo sea. Ejemplo, el divorcio se inscribe. ¿En dónde? En el registro personal. ¿Cuál es el fin que se inscribe? ¿Enteraros que estás divorciado? No. El fin es patrimonial. ¿Por qué se inscribe la unión de hecho? Para que no te vayas con otra persona. No, ese no es su fin. ¿Para qué se inscribe la unión de hecho? Su fin es exclusivamente patrimonial.
No, yo quiero que tenga fines personales. Ah, crea otra institución. Esta no es. El registro es para facilitar la circulación de la riqueza, de los actos de transmisión y adquisición de bienes y derechos. No que quiero que haya morales y sepa quién es conviviente, que no, eso no me interesa. Ese no es su fin. Si pensaste que era su fin, te has equivocado de carrera, estudia ética. Esto no es derecho, esto es derecho registral. Su fin es patrimonial. ¿Por qué se quiere el divorcio? Idem. ¿Por qué se quiere la nulidad del matrimonio? Dicen que la nulidad del matrimonio es inscribible, ¿no? En el registro personal también. Uy, me voy a entrar a ver qué interesante, a ver por qué se anula el matrimonio. ¿Para eso se inscribe? Por supuesto que no. ¿Cuál es su finalidad? Patrimonial. Recuperó su libertad de disposición patrimonial por sí solo, igual que el divorcio. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son las características de este derecho registral? Primero, que es fragmentario. Si yo les pregunto, ¿qué es más amplio el derecho? ¿Qué regula mayor cantidad de actos? ¿El notarial o el registral? ¿Qué responden? ¿Qué regula más actos? ¿En dónde interviene más actos? ¿En el notarial o en el registral? ¿Quién me responde? ¿Ah? Los que traen notarial dicen notarial, los que traen en SUNAR dicen registral. No, pues, vamos de acuerdo. Tiene que ser uno u otro. ¿Sabes lo que es empate? No creo. Hay uno que es más amplio. ¿Cuál? Notarial es más amplio. Entonces en notarial ves muchas cosas que nunca van a un registro. Pero igual van al notarial. Mucho más amplio el notarial. Por actos. ¿Okay? Por materia que trata. Por eso el derecho registral es fragmentario. O sea, solamente se circunscribe a los actos que la ley declara inscribibles. Hay un montón de áreas del derecho que no tienen nada que hacer con un registro público. Muchísimas áreas del derecho en donde no es inscribible. Por eso que el derecho registral es fragmentario. Lo que la ley declara que es inscribible. Todo no es inscribible. Ha aumentado, cada vez aumenta más lo que es inscribible. Pero es fragmentario. No hay un principio general de la publicidad. Eso no existe. O sea, todos los actos que celebra un particular son públicos. No existe eso. En ningún lado. Ni siquiera en el registro, menos todavía de las personas jurídicas. Porque en el registro de personas jurídicas se inscriben contados actos de la persona jurídica. El resto quedan internos. Tengan eso en cuenta. Es un derecho fragmentario. Regula la publicidad de ciertos actos. No de todos los actos, ni hay un principio general de la publicidad. Es un derecho formalista también, como el notarial. ¿Por qué? Porque sumir es la seguridad jurídica, pues. No es la simplicidad, ¿ok? Bueno, al ser formalista, la idea es que legitime situaciones jurídicas ya comprobadas. No que se van a comprobar recién. ¿Qué se inscribe? Lo que está comprobado por una escritura, una sentencia, etc. Legitima situaciones jurídicas. Justamente por su premisa formalista. Y bueno, su finalidad protectora del tráfico, ¿no? Son sus características. Bueno, las fuentes han crecido inmensamente, ¿no? Las fuentes son muchísimas. Hace unos 20 años uno diría, bueno, básicamente el Código Civil, pero eso ya dejó de ser cierto. Hace unos 20, 25 años era la fuente preponderante, pero hoy no, sin dejar de tener importancia, ya no es así. También hay otras leyes que el Código Civil regula los principios generales del derecho registral, pero hay otras leyes que tienen normas registrales, varias, ¿no? El Código de Comercio, la ley de sociedades, la ley del sistema concursal,
Esta es la ley de la Marina Mercante Nacional, el Código Procesal Civil. Por ejemplo, la ley de la Marina Mercante Nacional regula el registro de buques. Hay muchísimos reglamentos, muchísimas directivas, ¿no? Entonces, es un derecho bastante frondoso, ¿correcto? Ya el Código Civil ha ido perdiendo centralidad en realidad. ¿A qué se llama sistemas registrales? Bueno, sistemas registrales son o individualiza a ciertos ordenamientos jurídicos nacionales cuyos principios registrales son especialmente característicos. O sea, nosotros no estudiamos pues el sistema registral colombiano o brasileño como especialmente característico. Estudiamos algunos sistemas registrales que son propios de algunos ordenamientos jurídicos cuyos principios, correcto, son de tal importancia que han determinado que otros ordenamientos jurídicos los sigan. Entonces se pueden individualizar como sistemas propios. Por ejemplo, el Perú no tiene un sistema propio, tiene un sistema importado. Pero hay algunos países cuyo sistema registral es tan característico y seguido por otros que conforman un sistema llamativo que normalmente se estudia en este curso. Aquí se encuentran el francés, ¿ok?, el alemán, el australiano y por nuestra dependencia el español, ¿ok? Acá estamos nosotros, no como un sistema con individualidad propia, sino como un importado. Entonces ahí en esta diapositiva, que si no la han colgado ya, la van a colgar, aquí pueden ver las características de estos sistemas registrales. Por ejemplo, ¿no?, el francés es un sistema con transferencia de la propiedad consensual, parecido al nuestro. La transferencia de la propiedad inmueble es consensual, por lo tanto tiene un registro declarativo, donde hay prioridad por la inscripción, pero hay folio personal, no hay folio real. El registrador, ellos le llaman conservador de hipotecas, tenía ejercicio privado, tipo un notario, pero con una ley del año 2013 ha cambiado. Ahora es funcionario con sueldo. Es un registro de mínima calificación. Mínima calificación. Casi todos se inscriben, porque son... sobre este punto, hay registros de legalidad y hay registros de publicidad. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente: un registro de publicidad implica que yo le doy preponderancia a que se haga público el acto. No importa que sea legal o no, lo que quiero es que sea público, que todos lo conozcan. Es un sistema. Otros sistemas son registros de legalidad. No me importa que se publique todo, sino yo lo quiero controlar. Otro sistema. ¿Cuál es el nuestro? De publicidad pura o de legalidad. Legalidad, es de publicidad pura. En los registros de publicidad lo que quiere es que se publique, que sea legal o no legal, eso es otro tema que lo vea un juez que lo decida. Pero yo quiero que todos conozcan los actos. ¿Correcto? Ese es un registro de publicidad. Lo que me importa es la publicidad, no la legalidad. Entre los dos prefiero esto. Hay un problema de legalidad, que un juez lo decida. ¿Yo por qué lo voy a decidir? No. Pero el sistema integrado de garantía mobiliaria apunta a eso. El nuevo, el que no opera, y que nunca va a operar, no, mentira. El que en cualquier momento viene. Ya, claro. Ese va a ser un registro, ese es de más publicidad que esto, porque estos tienen calificación. El otro es simplemente nada, claro. Sí, hacia apunta, exacto, ese es un registro, sería de... Lo único que quiero es que se haga público, que sea legal, no me importa eso. Es otro tema. Así es. Eso se puede hacer en los folios personales. En los folios reales ya no puedo, porque en los folios reales tengo que controlar varias cosas. Pero los registros de estos de... Ese que tú manifiestas, el de garantía mobiliaria, es un folio personal, pues. Entonces, los registros de folio personal soportan
registros de pura publicidad, porque hay poco que controlar. Pero un registro de folio de contrato sucesivo ya no soportan registros de pura publicidad. Por ejemplo, el francés ha influido en un montón de sitios. Italia tiene un registro francés, o sea, muy similar, con muchos principios idénticos. Por eso que el francés es característico, porque ha influido eso en una serie de países. ¿Correcto? Bueno, el sistema alemán, por ejemplo, es por lo contrario. Es un registro constitutivo, a diferencia del francés. O sea, la transferencia no es consensual, sino es con el registro. Pero tiene una particularidad. La transferencia se realiza con un negocio, un acto jurídico si quieren, abstracto. No con un acto causal como en nuestro sistema, que es con una compra-venta, se transfiere con una compra-venta, una permuta, una donación. No, ahí se transfiere con un acto abstracto. O sea, simplemente es transferir y adquirir. ¿Por qué se transfiere? Que no, eso no te importa. Es un acto abstracto de transmisión. Eso tiene algún sentido, ¿no? Porque lo que ellos dicen es, como es un acto abstracto, la causa del acto jurídico, que será una compra-venta, una lo que sea, eso no es materia del acto. Entonces, si hay alguna nulidad, eso no me afecta. Porque es un acto abstracto. Simplemente yo transmito y tú adquieres. Punto. ¿Por qué se transmite aquel? No, eso no te interesa. Eso sería el acto causal, pero el acto causal no se escribe. Lo que se quiere es el acto abstracto. Entonces, ¿qué voy a anular de un acto abstracto? Si no hay nada que anular, es simplemente alguien que, porque no sea su declaración. Pero no creo que el notario alemán permita que una persona sea suplantada. Será casi imposible eso. Entonces, en un acto abstracto, ¿qué anularía? Donde una persona dice, yo quiero transmitir y el otro dice, yo quiero adquirir, punto. ¿Qué se califica ahí? En realidad en el sistema alemán no hay casi que calificar. Porque ¿qué calificarías de eso? Yo quiero transmitir, no vender, porque ya vender implicaría un acto causal, eso es compra-venta. Yo quiero transmitir y yo quiero adquirir. ¿Qué califica un registrador alemán? Nada. ¿Qué cosa podría yo oponerme a ese acto? Por eso el registro alemán está soportado en el notario. Porque es el notario el que tiene que controlar la legalidad del acto. No tanto el registrador. Porque no hay nada que calificar. Yo transmito y tú quieres. ¿Qué calificas de eso? ¿Qué opone como ilegalidad de eso? Y ya el notario ha verificado, se puede tracto sucesivo, que la finca esté en el catastro, etc. Entonces, la legalidad está soportada en el notario. Y así pues, ¿no? Hay distintos sistemas, ¿no? El nuestro tiene estas características: transferencia consensual, registro declarativo, tiene fe pública registral. El francés no tiene fe pública registral, pero el alemán sí. Tiene legitimación, tiene prioridad, tiene folio real, tiene un registrado funcionario, no registrado por arancel, como el caso francés hasta 2013. En 2013 le quitaron eso. Tiene calificación bajo principio de legalidad, no principio de publicidad, y se requiere título público. ¿Ok? Estas son, digamos, algunas notas características. Si ustedes ven esto, es parecido al español. ¿En qué cambia, por ejemplo? Bueno, en el título y modo. El cambio acá es el transferencia con título y modo, acá es consensual, pero después las otras características son las mismas. Bueno, pero esta es una característica, digamos, que no incide en el sistema en su configuración civil, que es que el registrador cobra por ejercicio privado. Esto, por ejemplo, esta característica de registrador en ejercicio privado, tipo notario, es propia del francés. Ahí los españoles se copiaron de los franceses, que tenían efectivamente un registrador con calificación privada. Dicho ese paso, cuando se crean los registros, pues en los países habían 4 propietarios, ¿no? La propiedad estaba muy concentrada. O ustedes creen que habían propietarios así, pues, de departamentos. Eso no existía. Pero la propiedad eran, pues, de 4 personas, ¿no? Entonces, se pensó al principio que como los registros no iban a tener mucho movimiento, entonces incluso los tenía que subvencionar el Estado al profesional privado que asumía el registro. Pero ya después fue todo lo contrario. Por ejemplo, en Chile también es el registrador, que le llaman igual que en Francia, conservador de hipotecas. En Chile el registrador cobra para sí, que es el modelo, porque ellos se han copiado el modelo francés.
pero Chile sigue teniendo ese registro que cobra para sí. Ya ni en Francia existe, ¿eh? Pero ellos lo han conservado. El archivo lo mantiene también el registrador. Pero recuerda que es un sistema de función pública, entonces tú tienes el registro número 1, ya tú sales y entra otro a reemplazarte con el registro número 1. Tú tienes el registro número 2, tú sales y entra otro a reemplazarte, entonces la información siempre es pública. O sea, digamos, tú ejerces de manera privada, pero digamos, el archivo que tienes es público. No es tu archivo. Me refiero a que el registrador es el que se encarga de subvencionar y de mantener Por supuesto. bajo su costo ese archivo. Por supuesto, porque él cobra por arancel a los interesados. En España tampoco. Igual. Pero todos ellos tienen como madre al francés, ¿eh? Porque era así hasta hace poco. Todos se han copiado del francés. Ese es el sistema originario. Doctor, y respecto al catastro, a mí se me confunde, no sé si el australiano o el alemán. ¿Cuál de ellos es el que tiene el catastro por completo hecho? Los dos, ¿no? Los dos. Más el alemán porque es un país más pequeñito, ¿no? Y Australia es un país inmenso. Pero los dos se basan en el catastro. Tan es así que tú en Australia tú no puedes... En Australia el procedimiento para la primera inscripción es cuasi judicial. No es como acá que presentar un título visado, no, es todo un procedimiento donde hay gente que va a verificar que existe el predio, qué dimensión. Es un procedimiento cuasi judicial. No es que yo presente un título y ya con un plano al costado ya primera inscripción. Así no funciona. Es un procedimiento. Con todo lo que significa un procedimiento, que hay gente que se puede oponer, hay gente que va a verificar la existencia del predio, las dimensiones del predio. Eso. Hace algún tiempo alguien me decía lo siguiente: la persona jurídica que tributa más impuestos a la renta en Santiago de Chile es el conservador, o sea, el registrador. ¿Entendieron o no? Repito, hace un tiempo me dijeron esto: la persona natural, no empresa, pues empresa factura millones, pero millones de millones, pero la persona natural que tributa más impuestos a la renta en Chile es el conservador. No. O sea, el trabajo favorito conservador en Chile. Funcionario que... La persona que más gana. O sea, que gana más que un director de banco. Claro, me parece que habían 3 en todo Santiago de Chile, imagínense. Gana más, obvio, tiene que ganar más que el notario, porque él concentra todas las instituciones. Y que el notario no tiene que estar en competencia con un montón de que hacen lo mismo. Pero el registro es como es un monopolista de las inscripciones, entonces él solo, pues todo llega ahí, no hay otro registro, él solo inscribe. Querían cambiar eso, no sé si lo habrán llegado a cambiar, tal vez no, pero querían cambiar ese sistema. Bien, el registro, ¿cómo se puede, entender o comprender? Finalmente, el registro es un instrumento destinado a dar publicidad, ¿no?, de distintas situaciones jurídicas sobre inmuebles o sobre derechos de otro tipo, ¿correcto?, para probarlo, para facilitar las adquisiciones y asegurarlas. Sobre esta definición puede no haber mucha discusión, ¿correcto? Pero en lo que sí puede haber más debate es cómo lo concebimos. El debate se centra en cómo entendemos el registro. ¿Es una verdad oficial o es una apariencia de verdad? Todos los registros generan una presunción de conformidad entre la realidad y lo registrado, pero esa presunción es una verdad oficial o es una apariencia de verdad. Puede parecer una pregunta irrelevante, pero no lo es tanto, ¿ya? Porque si yo digo que se trata de una verdad oficial, el registro es cierto, ¿ok?, y proporciona datos verdaderos amparados por el Estado. Es una situación más enérgica, reforzada. En una apariencia de verdad,
la información es cierto que es notoria, es conocible por cualquiera, pero hay más ingreso al error, es decir, hay más situaciones en las cuales se admite que lo registrado no es concordante a lo real, ¿no? Entonces, esto no es una reflexión metafísica, tiene importancia. Nos va a permitir entender el sistema jurídico registral en realidad. ¿Qué implica el registro como verdad oficial? Bueno, el hecho inscrito está asistido de una veracidad que es superior a una apariencia, ¿correcto? Se corresponde a la realidad. No existen más situaciones que las inscritas. Las situaciones fuera no tienen valor. Las únicas que consideramos para cualquier fin son las inscritas. Un registro verdad oficial asume que la realidad está en el registro. Fuera del registro eso no es verdad, o sea, puede ser verdad, pero no es oficial, ¿verdad? No sirve. Es un sistema en donde se privilegia hasta el extremo la seguridad jurídica del que adquiere, ¿ok? Difícil sería suponer un registro de verdad oficial porque lo asumiríamos como un fin en sí mismo. El registro es un instrumento, no es un fin. ¿Un instrumento para qué? Lo que hemos visto hace un rato. Bueno, esta es una cita, ya después la leen. Vamos avanzando. Un registro verdad oficial está más emparentado con los registros constitutivos. Difícil asumir registro verdad oficial en los declarativos, porque justamente ya el sistema per se asume que las situaciones jurídicas existen fuera del registro. Entonces hay propietarios fuera del registro, no que solo sean propietarios los que están dentro del registro. Un sistema que ya admite derechos que se transmiten fuera del registro, difícilmente podríamos hablar de que eso sea verdad oficial. Entonces, al no haber una inscripción constitutiva y al haber derechos reales que son derechos reales a pesar de no estar inscritos, no creo que se pueda admitir una posición de verdad oficial, ¿ok? Sino por el contrario de apariencia legal de verdad. Hay algunos límites del registro que vale la pena tomar en cuenta. Acá los vamos a ver. Acá hay algunos. Por ejemplo, en el registro de sociedades se consideran varias situaciones en las cuales el registro es superado por la realidad de los hechos. Tengan en consideración el artículo, por ejemplo, 165 del Código Civil. El artículo 165 del Código Civil habla del poder de facto. Las personas que actúan para las operaciones ordinarias de una empresa, de un local abierto al público, se entiende que tienen poder. Pero esas personas nunca están inscritas en ningún registro, claro, porque es de facto. Entonces, la realidad de los hechos se impone incluso a los registros. ¿Okay? Entonces, es una especie de apariencia superior a la registrada. Entonces, bajo ese contexto, hablar de verdad oficial es exagerado. Igual pónganse en el caso de las servidumbres notorias, el dominio público, las construcciones que no están en el registro pero existen. Entonces eso anuncia una situación de facto que no se puede desconocer por el tercero que pretende adquirir, por su notoriedad, que es tan o mayor que la del propio registro. Imagínense que ustedes compran un predio y en la mitad del predio pasa un río. Ustedes pueden decir, no, por la fe pública no decía que había un río, entonces yo soy dueño del río. ¿Podrían decir eso? Imposible. Bajo una verdad oficial tendría que estar discutiendo soy dueño del río, pero eso no es aceptable. Entonces, hay una gran parcela de hechos que no están en el registro, pero igual se imponen por sobre el registro.
¿correcto? Los límites legales de la propiedad, lo que hablo, los datos de hecho. ¿Okay? Entonces es preferible hablar de el registro como apariencia. Entonces, lo que ocurre para los terceros que se amparan en el registro es una tutela de la apariencia registral, ¿no? Entonces, en el caso de tutela de la apariencia, de buena fe, soy protegido, pero es de una apariencia. Puede haber una apariencia de facto más fuerte, pierdo, pues. No, si soy dueño del río, no lo soy. La apariencia de facto es más fuerte que la apariencia registral. Si digo verdad oficial, entonces, ¿cómo los datos de facto serían superiores a una verdad oficial? Pero eso no es realista. Lo puedo poner en una ley, pero no es realista. El registro no puede contener toda la verdad. Algunos ejemplos mínimos hemos señalado acá. Por eso, verdad oficial es exagerado. Apariencia de verdad suena una posición más mesurada. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta en este punto. Ha pasado, ¿no? Por ejemplo, imaginen este caso. Tú compras un predio y la partida registral dice que hay un edificio de 5 pisos. Tú vas y no hay nada. Puedes reclamarle al vendedor, mi edificio de 5 pisos, ¿dónde está? Pues no puede. ¿Cómo? Si el registro me dice que hay 5 pisos, ¿por qué no le puedo reclamar? Doctor, en una prescripción adquisitiva, la posesión, por ejemplo, se impondría a lo que está inscrito, porque cuando está inscrito y lo tiene bien en posesión por más de 10 años, le gana al que está inscrito porque se cancela finalmente, ¿no? Entonces, esa apariencia. Claro, es otro caso en donde se impone la realidad material. En el caso del edificio, el ejemplo que plantea, bueno, difícilmente alguien puede decir que no sabía nada, ¿no? Compró viendo solamente la partida registrada. ¿Quién compra viendo una partida registrada y nunca ve el predio? ¿Eso es real? No, nunca fui a ver el predio, me enseñaron la partida y así compré. ¿Qué le diría? Yo creo que lo primero de cuando vas a comprar una casa es la casa. Ya después verás la partida registrada. Vas a ir a ver la casa. O usted compra, bueno, voy a confiar en el Google Earth. ¿Para qué vamos a ver? Ya, ahora todo es informático. Voy a confiar en el Google Earth y veo por el Google Earth y también informáticamente la partida registrada. Punto. Así estoy comprando ahora casas. No creo que se admire esa postura. Por eso le decía, me parece preferir una versión más moderada. También el tema de la realidad material de facto de la posesión. Bien, vamos a ver y rápidamente estudiar los principios registrales como un recordario, ¿ya? Para tratar de entenderlos desde una sistemática más ordenada.